días, iglesia. Vamos a la palabra del Señor. A la carta a los romanos, la carta a la iglesia en Roma. Cuando la tengas, por favor, me das un fuerte amén. Romanos, en el capítulo 5. Y vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que en esta mañana nos dé sabiduría para entender, nos dé sabiduría para comprender la Escritura y nos lleve realmente a vivir y a poner en práctica lo que nos está queriendo decir. Amén. Amado Dios que estás en el cielo, gracias por el privilegio de estar reunidos en esta mañana delante de ti. Gracias, Señor, te damos porque estar aquí, Señor, y no estar allá afuera hoy, Señor, realmente es muestra de tu misericordia, de tu gracia. No hay nada de qué jactarnos, Dios. Padre, junto con mis hermanos en la fe, presento delante de ti una petición, y es que unjas mi vida para poder predicar la palabra con sabiduría, Señor, para que la palabra cumpla su propósito, Señor. Dios Todopoderoso, lléname de tu espíritu, de tu sabiduría celestial, amado Rey, porque esta no es una empresa, este no es un negocio, esto no es un club, esta es la esposa de Cristo. Por eso, Señor, debemos caminar hacia esa santidad, porque Cristo Jesús fue a la cruz para presentarse a sí mismo una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arrugas. Señor, no soy digno, ningún hombre lo es. ¿Qué hombre tiene la capacidad para transmitir, Señor, estas palabras que han salido de tu propia boca? Pero por tu misericordia y por tu gracia, tu Espíritu Santo me llene y seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos en el capítulo versículo 12, dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Este primer versículo 12 de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, sobreabundó la gracia, es el título de este mensaje. Nos va a poner varias cosas de manifiesto. La primera es que el pecado entra por la desobediencia del hombre. El pecado viene a nosotros. Muerte, lógicamente, va a tomar posesión de toda la creación, porque el pecado comienza a reinar y el pecado siempre trae una paga, y la paga del pecado es la muerte. Es importante entender lo que nos dice aquí la Escritura, porque Adán nos representa a todos nosotros. Algunas veces puedes pensar que yo no tengo la culpa de lo que Adán haya hecho, pero, amado hermano, como lo estuve compartiendo con otro de sus hermanos la semana pasada o esta semana, ninguno de los seres humanos va a ser arrojado al infierno por el pecado de Adán. Los seres humanos serán arrojados al infierno por su propio pecado. El pecado de Adán introdujo el pecado al mundo, pero tienes que tener en cuenta que tú has pecado, que todos hemos pecado, y que nadie va a estar en el infierno diciendo solo porque Adán comió. No, estarán allá porque cada uno se ha rebelado contra Dios, porque cada uno ha decidido seguir los deseos de su terco corazón y se ha levantado en rebelión contra el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Pero es importante entender la figura de Adán, porque Adán era el primero hecho a imagen y semejanza de Dios, viviendo en un estado de pureza, viviendo en un estado de comunión íntima, como solo lo podremos experimentar de nuevo cuando Cristo Jesús, Señor, regrese para cumplir la promesa que nos ha hecho y nos lleve a la vida eterna. Sin embargo, Adán pecó traicionando la confianza del Señor, como lo dice el Señor a través del profeta Oseas. Dice: ustedes son como Adán, quien traicionó mi confianza. El pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. No solamente, está molestando el micrófono hoy.
El pecado de Adán produjo no solamente el pecado al mundo, valga la redundancia, sino que ese pecado viene trayendo también la muerte. Los seres humanos nacemos y ya estamos muriendo. Y todo lo que a nuestro alrededor está en proceso de morir debido precisamente al pecado, porque el pecado trae muerte. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. La verdad y la certeza de la muerte es una de las cosas más difíciles de hacer el ser humano. Sin embargo, es una verdad. Es decir, la muerte no se extendió a algunos seres humanos, la muerte no se extendió a alguna parte de la creación, sino que la muerte se extendió a todos. Es decir, todos nosotros hemos sido infectados con la muerte. Todos nosotros hemos contraído esa enfermedad espiritual, esa enfermedad física que va a llevar indefectiblemente a la muerte. Dice así, porque todos pecaron. La muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿A qué hace referencia la Escritura en este punto? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Vamos a ver, iglesia. Lo primero que tienes que comprender es que dice que el pecado entra en el mundo, la muerte entra en el mundo, la muerte se extiende a todos, pero no dice porque Adán pecó, dice porque todos pecaron. Es decir, no hay un solo ser humano que haya sido inocente. No bien había sido el hombre expulsado del jardín del Edén, comenzó a cumplir con la función que Dios le había dado de poblar la tierra, y tenemos el primer asesinato en la historia de la humanidad, Caín. Y sin embargo tenemos que recordar que con todo lo que atacamos y juzgamos a Caín, Caín tenía mucho más pureza de la que podemos llegar a conocer nosotros, porque no abundaba en ese sentido el pecado como abunda el día de hoy. Adán todavía tenía mucha más semejanza a Dios de la que pueden tener los seres humanos en el día de hoy, espiritualmente hablando. Porque todos pecaron. Estamos viviendo en la ciudad estos días que son de bastante complejidad espiritual, de mucha oposición, de cansancio. Este carnaval lo he sentido bastante pesado, ha sido bien fuerte, lo he sentido más fuerte que otros años realmente. Puede que no se hayan visto desmanes como en otros años, pero espiritualmente ha estado bastante pesado. Y podemos entrar a decir, ay Señor, yo qué culpa de lo que estén haciendo ellos allá, ¿por qué tengo yo que sufrir con todo esto? ¿Por qué tengo esta desconcentración? ¿Por qué me siento así de cansado? ¿Por qué me siento así de cargado? ¿Por qué el dolor de cabeza? Bueno, ¿por qué tantas cosas que pueden estar? ¿Por qué andamos como más susceptibles y tal vez más dados a tener inconvenientes en las casas, en fin? Pero, amados hermanos, lo que tenemos que comprender es que la diferencia entre ellos y nosotros es simplemente el Evangelio. Y cuando digo simplemente, no estoy echando al Evangelio algo simple, sino que tienes que entender que ellos y nosotros somos iguales. Ellos y nosotros somos iguales. Esta mañana, mientras que yo estaba orando, todavía comenzaron a pasar los borrachos que venían llegando apenas de sus fiestas. Y lo que pensaba realmente es, Dios, podría estar allá. De hecho, estuve allá. Entonces, es solamente el Evangelio lo que va a cambiar precisamente esa situación. La iglesia puede tomar la posición de juicio, la iglesia puede tomar la posición de señalamiento, la iglesia puede tomar la posición de sentirse mejor que ellos y jactarse de lo que está sucediendo, pero esa no es la posición bíblica. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que necesita Barranquilla? Ayer también veía circulando en las redes sociales, un momento que compartí lo de la iglesia, vi un post de algunas iglesias que sacan este decreto de santidad. No sé si algunos lo han visto, ¿no? Entonces publican decretos de santidad, lo pegan, a veces lo he visto pegado en los postes algunos años, donde la iglesia se une y declara, manda, ordena y saca su edicto de que los bares se van a quebrar, de que todos los prostíbulos van a cerrar, de que los borrachos ya se van a estar emborrachando, y que atan y desatan y todo lo que dijo la reina del carnaval. Hermanos, esa no es la respuesta.
Con toda la buena intención que pueda tener algún hermano al sacar esos edictos, pero eso no es la respuesta. Yo vengo desde que vivo en Barranquilla viendo ese poste pegado ahí, ahora lo veo en las redes sociales, el edicto de santidad. Sin embargo, Barranquilla sigue generando miles de millones de pesos cada carnaval, es decir, lejos de estar quebrándose los bares, lejos de estar quebrándose las discotecas, lejos de estar quebrando los prostíbulos, esto sigue creciendo y sigue siendo un excelente negocio para aquellos que se dedican a esta industria. La respuesta no está en declaraciones, la respuesta no está en edicto, la respuesta no está en rasgarse las vestiduras. La respuesta, amados hermanos, está en el Evangelio. La respuesta está en entender cómo ve Dios lo que está sucediendo y qué pide Dios que hagamos nosotros con base en lo que está sucediendo. Así que teniendo eso en mente, vamos a continuar con nuestra lectura, pero llevándonos y aterrizándonos a lo que estamos viviendo, porque el carnaval termina el martes. El carnaval termina el martes y de hecho es muy chistoso que al otro día esté mucha gente poniéndose la famosa cruz de ceniza, ¿no? Y ya, entonces las mismas iglesias que están promoviendo el carnaval, el miércoles van y le perdonan todos los que se desordenaron en esta época. Y aún muchas iglesias cristianas también no ponen cruz de ceniza, sino entonces lo ungen con aceite y también ya pasó toda la situación. Pero teniendo en cuenta que el carnaval termina, pero la gente de Barranquilla sigue estando acá, porque quien organiza el carnaval es la gente de Barranquilla, quien lo lleva en las tradiciones y quien lo añora año tras año y que va y guarda otra vez sus disfraces y espera con ansias que vuelva a arrancar la temporada de precarnaval, son nuestros vecinos, son las personas con las que trabajamos, son las personas con las que estudiamos, son las personas a las que les compramos, son las personas que le vendemos, son las personas con las que nos topamos todos los días durante los próximos 365 días antes del próximo desorden. Ten eso en cuenta. Versículo 13. Es cierto. ¿Qué es cierto? Que todos pecaron. Es cierto. La gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Algunos piensan que ya nosotros como iglesia no cometemos pecado porque no estamos bajo la ley de Moisés. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la carta a los Romanos, recuerda algo, que aún antes de que la ley fuera entregada, aún antes de que Moisés subiese al monte Sinaí y recibiese de parte de Dios las instrucciones, la constitución de la nación de Israel, ya la gente pecaba antes de recibir la ley, porque uno de los grandes engaños que tiene la gente hoy en día, iglesia cristiana, es el pensar que como ya no estamos bajo la ley mosaica, ya no tenemos nada que obedecer y que ya no tenemos pecado. Sin embargo, el Señor a través de Pablo dice algo diferente. La gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Este versículo, si lo tomas solo ahí, puedes decir, o sea que toda la gente antes de Moisés se salvó y todo lo que hicieron estuvo aprobado por Dios porque no hay ninguna ley. Sería contradictorio decir que pecaban, pero entonces no pasó absolutamente nada. Lo que está diciendo es que no se les tomaba como un rompimiento de la ley mosaica porque no había llegado como tal la ley, pero ya estaban pecando y tienes que entender que todo pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Todo pecado es una ofensa contra el Señor. Todo pecado, hermano, todo pecado es una rebelión contra Dios. No importa si es licor, no importa si es adulterio, no importa si es envidia, no importa si es chisme, no importa si es pereza, lo que sea que esté sucediendo, todo pecado es una rebelión contra un Dios santo que exige y demanda de su creación adoración y obediencia absoluta. Amén. Sin embargo, versículo 14, desde los tiempos hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Compara el Espíritu Santo a la generación antes de Moisés y la compara con Adán. Dice, Adán tuvo un mandamiento explícito. ¿Cuál fue ese mandamiento explícito? No vas a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán desobedeció. A pesar de que no hubo otro mandamiento explícito hasta la llegada
la ley en el sentido escrito como tal, o el sentido de que haya claridad en la escritura de esto, la gente moría. ¿Qué significaba? Y es importante que entiendas esto, porque aquí es donde muchos se confunden. Si morían era porque estaban pecando. Si morían era porque Dios estaba tomando su acción o su omisión como un acto contra él, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y dónde queda escrito que la paga del pecado es la muerte? En la ley. Sin embargo, la gente antes de la ley y después de Adán, quien recibió un mandato específico, todos murieron. ¿Qué significa? Que todos pecaron. Significa que aunque no había una ley explícita, aunque no había un código sinaítico que hubiesen recibido para estudiar y para aplicar y jueces y todo esto, Dios miraba lo que estaba haciendo el hombre como lo que era pecado. La paga del pecado es la muerte. El hecho de que no estuviese la ley escrita no significaba que estaban exentos de obedecer a Dios. El hecho de que no estemos bajo la ley de Moisés no significa que no tengamos que obedecer a Dios. Muchas personas siguen pensando, y de hecho esta secta de creciendo en gracia, que más bien es como creciendo en desgracia, donde su líder, que ya murió, decía que era Jesucristo, y ahora su esposa, su viuda, dice que es Jesucristo nuevamente, Melquisedec Lisbey, sale así. Bueno, esta gente se ampara aquí en Romanos, diciendo que nosotros no tenemos nada que obedecer porque ya no estamos bajo la ley, no hay ningún pecado para romper, ninguna ley para quebrantar, no hay pecado para nosotros. Sin embargo, lo que dice acá es que todos murieron, a pesar de que no había un mandamiento específico para romper, porque no se trata de la ley, se trata de que Dios ha puesto en el corazón de los hombres su ley. Desde el principio de los tiempos, los hombres formados a imagen y semejanza de Dios tienen el Espíritu Santo. Amado, tú tienes algo que se llama conciencia. Tú no necesitas y no necesitaste que tus padres te dijeran muchas veces que algo estaba malo o que estaba mal para saber que estaba mal. Tú lo sabías. Nadie te había instruido, nadie te había dicho, pero sabías que estaba mal porque Dios escribió su ley en nuestros corazones. Sabemos lo que está mal. A eso es lo que se refiere. No había una ley en tablas de piedra, pero había una ley en el corazón del hombre. El hombre sabía lo que era bueno, el hombre sabía lo que era malo. Y hoy como iglesia sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Sabemos que cuando hacemos lo contrario a lo que Dios dice, estamos pecando, aunque no haya una ley como tal, la de Moisés, vigente con nosotros. Dice aquí el versículo 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Tal vez te parezca muy enredado lo que acabamos de leer, pero no es tan enredado. ¿Qué está diciendo el Señor acá? ¿Qué se refiere con que Adán es un símbolo de Cristo que había de venir? No significa que Cristo está representado por el pecado, sino que Adán era el representante de toda la raza humana delante de Dios. Adán tenía la tarea de representar a los seres humanos. Adán tenía el trabajo grande, el ministerio importante de representar a la raza humana. De la obediencia de Adán o la desobediencia de Adán dependía lo que iba a suceder con el resto de la humanidad. Asimismo, de Cristo y de la obra de Cristo, de la obediencia de Cristo, depende el futuro eterno de la humanidad. A eso es que se refiere con que Adán es un símbolo de Cristo que había de venir. ¿Por qué? Para entender una cosa importante que necesitamos, que así como el acto de desobediencia de Adán nos representó a todos y todos fuimos contados como pecadores, así un acto de justicia de Cristo nos representa a todos. Es la manera en que Dios puede obrar con justicia al imputarnos la santidad de Cristo. ¿Cómo puede, según la palabra, diciendo Dios que es abominable el juez que declara
inocente al culpable y Dios declararnos a nosotros inocentes y no ser abominación, no ser abominable a Él mismo de esta manera, porque ha sido justo, porque se le imputó la culpa de Adán a toda la humanidad. Ahora con otro hombre, Jesucristo, se le ha imputado la justicia a todos los que creen en Él. Amén. Ahora puedes decir, ¿y entonces por qué todos no son salvos? Bueno, tiene que haber una identificación. La palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Tiene que venir uno de la misma clase. Todos nosotros somos descendientes de Adán, no podemos negarlo. Es decir, si tú dices, mira, yo no soy descendiente de Adán, hermanos, si se nos permitiera trazar árbol genealógico hasta el último hombre, todos llegaríamos a Adán. No hay manera de negar que estamos bajo la paternidad de Adán. Sin embargo, la paternidad de Cristo no es así, porque dice la Escritura en Juan capítulo 1, mas a cuantos creyeron, le recibieron, se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por eso es que es tan importante la concepción de hijo de Dios, porque solamente si entras bajo la paternidad, bajo el linaje espiritual de Cristo, puedes recibir la justicia de Cristo. Así como estabas bajo el linaje espiritual de Adán y recibiste condenación, ahora bajo el linaje espiritual de Cristo recibes justicia, salvación, misericordia y gracia para la vida eterna. Es lo que nos está diciendo acá. Ahora dice, es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la herencia que traemos de Adán, ¿qué nos trae? Muerte, condena, una vida de rebelión a Dios. Sin embargo, lo que nos es dado a través de Cristo, dice, es la gracia maravillosa y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y ese resultado de este regalo es muy diferente, porque el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Lo que dice aquí el versículo 16. Nos lleva a ser declarados justos a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Amado hermano, tienes que entender esto, porque no dice la Escritura que no pecas, dice la Escritura que a pesar de que eres culpable, gracias al regalo de Cristo, gracias a lo que nos ha sido dado, la gracia maravillosa de Dios, hoy somos declarados y contados como que justos delante del Padre. Pero es importante comprender que solamente si logra una persona entrar en el linaje de Cristo, y esa entrada no se hace mientras que no crean en Él y le reciban en su vida. Amén. Versículo 17. Pues el pecado de un hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Vuelve el Espíritu Santo a trazar un paralelo, una comparación que es importante que hagamos entre Adán y Cristo. Por eso se dice que Cristo es el postrer Adán, el segundo Adán, el que había de venir. El pecado de Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos. Tienes que entender el vocabulario que está usando el apóstol Pablo aquí en Romanos, porque muchos y todos aquí es exactamente igual. Muchos y todos son todos. Porque la muerte no reinó sobre la gran mayoría de los seres humanos. La muerte ha reinado sobre ¿quién? Sobre todos. No hay ninguno que no haya experimentado la muerte. Aún Cristo experimentó la muerte. Tienes que entender eso. Aún Cristo experimentó la muerte, porque Él cargó con nuestros pecados, tenía que morir. Amén. Dice, hizo que la muerte reinara sobre muchos, sobre todos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Y aquí es donde tienes que comenzar a pensar en nuestra ciudad y los que están a nuestro alrededor, porque el pecado que Barranquilla está cometiendo hoy es muy grande. Ayer en la mañana, orando en la madrugada, le decía, Señor, es terrible, ten misericordia, porque si bien todos los días hay adulterio, todos los días hay borrachera, todos los días hay desenfreno, todos los días, no todos los días una ciudad se reúne con el propósito de celebrar eso. Hay una diferencia. Hay orgullo.
Es una ciudad que se vuelca a decir, no nos importa y vamos a celebrar todo lo que tú dices que está mal, vamos a celebrar y nos vamos a reunir y vamos a parar las empresas y vamos a parar todo y vamos a cerrar calles y vamos a invertir recursos del gobierno para celebrar el pecado. Es una cosa terrible, es una cosa tremenda. Es decir, Dios podría destruir esta ciudad en cualquier momento, pero ¿por qué no lo hace? Porque más grande que el pecado es la gracia de Dios. Más grande que todo el pecado de Barranquilla, de Río de Janeiro y de todas las ciudades, porque no es la única Barranquilla que celebra carnaval en esta fecha, es la gracia de Dios. Más grande que el desfile de los homosexuales es la gracia de Dios. Más grande que el pecado oculto tuyo es la gracia de Dios. Eso es lo que tienes que comprender, que es el regalo maravilloso de Dios, el plan maravilloso de Dios en Cristo, es absolutamente fantástico. Porque no importa el tamaño del pecado, más grande es la gracia de Dios. Cuando tú no logras comprender eso, no vas a poder disfrutar de la libertad en Cristo y vas a perder de vista lo que Dios quiere hacer a través tuyo para alcanzar a aquellos que todavía están perdidos. Porque tal vez pienses, no, mira, es imposible que los alcance la gracia, el Señor, tienen que ser destruidos. Ayer vi en el Heraldo, bueno, creo que fue el Heraldo, que estaban reclamando que porque en la Guacherna desfilaron unas mujeres topless, o sea, gente desnuda, o sea, no hubo disfraz, no hubo nada, simplemente creo que la comparsa gay. Salieron desnudos, ya, no hubo nada más. Estamos llegando a eso. Terrible. Pero aún la gracia de Dios es más grande que ese pecado. Aún la gracia de Dios sobrepasa ese pecado. Ese pecado que aún escandalizó a los que están allá, es más grande la gracia de Dios. Pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Tienes que entender que la justicia que se te ha imputado es un regalo. Tú no eres justo, tú no eres bueno. Tú no eres diferente a ellos, yo no soy diferente a ellos. Es un regalo, la justicia que tenemos, el ser contados como aprobados delante del Padre, no tiene que ver con nuestra justicia, como lo dijo el Señor a través de Moisés en Deuteronomio. Mira, Israel, vas a entrar, pero no vas a entrar porque seas buena persona, no lo eres. No vas a entrar porque seas un pueblo santo y justo, no lo eres, eres malo. Literalmente así dice el Señor en Deuteronomio. Eres malo, pero es el amor de Dios, es la gracia de Dios la que permite que recibamos esa justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria. Mira lo precioso de esto. Porque todos los que están en Adán murieron. Todos los descendientes de Adán, todos los hijos de Adán reciben la muerte, reciben la condenación. Pero también todos los que reciben el regalo de la justicia vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Podrías pensar que Dios es injusto. No, hermano, Dios no es injusto. Podrías pensar que Dios es demasiado severo. Dios es severo, pero es grande en amor, porque a pesar de que nuestro pecado es tan grande, nos entrega la victoria sobre el pecado y la muerte a través de un solo hombre, Cristo Jesús, y su vida perfecta de obediencia y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cómo te vas a quejar? Adán fue y comió del fruto del árbol prohibido. Tú has fornicado, adulterado, robado, mentido, ambicionado, asesinado. Sigo. Y todavía te quejas de Adán. Y volvemos a lo mismo. Lo de Adán no fue pequeño, fue gravísimo. Porque cualquier pecado es grande, no por el tamaño del pecado, sino por contra quién ese pecado. Contra el Señor Dios Todopoderoso. Así es, versículo 18. Mira, ¿por qué el Señor utiliza este así es? Porque es difícil de entender. Y más difícil de entender es difícil de ¿qué? De creer. Es difícil de creer que ahora Dios me regala santidad, me regala la justicia de Cristo, me regala la vida eterna, me regala ser contado como si toda mi vida hubiese vivido en obediencia. Tú has logrado en algún momento sentarte a pensar en lo que significa ser llamado hijo de Dios, en lo que significa que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Significa que delante del Padre
tu vida es como si nunca hubieras pecado. ¿Tú has logrado pensar un poquito en lo asombroso de ello? Porque nadie que haya cometido un solo pecado puede entrar en la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte. El hecho de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida significa que delante de Dios tú has sido contado como alguien que desde que fue engendrado hasta el día de su muerte jamás pecó, sino que vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios. Eso es asombroso. Si solo nos contaran eso por el día de ayer, es asombroso. Ahora es por toda la vida, hermanos. Todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, ha sido puesto sobre Cristo y a ti se te ha dado la vida de justicia de Él. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para con todos. ¿Por qué vuelve a decir lo mismo? ¿Cuántas veces nos ha dicho esto en este pasaje? La tercera vez. Porque es necesario que lo entiendas. Y tiendes a no aceptarlo y tiendes a rechazarlo y darlo como una verdad de sí, ahí está, pero es necesario que lo comprendas. Quien no comprende esto va a terminar haciendo una cantidad de teologías y doctrinas extrañas. Por ejemplo, aquí es muy claro cuando dice que el pecado de Adán introdujo la muerte. Un mundo preadámico es en contra de la Escritura porque está diciendo que hubo muerte antes de Adán. Hay una cantidad de cosas que se van mal si no entendemos esto. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Uno solo. Uno solo de Adán. Ahora te aseguro que Adán después de esto pecó mucho más. Pero un solo pecado de Adán trajo la condenación para todos. Sin embargo, cuando dice un solo acto de justicia de Cristo, no está hablando de que Cristo una vez obedeció. Perfecta justicia de Cristo. ¿Cuál fue el acto de justicia de Cristo? Su encarnación, su vida, su muerte y resurrección. Toda la vida de Cristo. Porque no fue una sola vez, toda la vida de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Eso significa que todos son hijos de Dios? No. Tienen que estar bajo el linaje espiritual de Cristo. Y para que estén bajo el linaje espiritual de Cristo, tienen que creer en Cristo. Ahorita vamos para allá. Trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Dos cosas nos da acá. Una relación correcta con Dios. ¿A qué se refiere? Antes éramos enemigos, ahora somos ¿qué? Amigos. Es lo que está hablando. Antes éramos enemigos de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Estamos en la relación correcta. Ahora somos amigos. Estamos del lado de Cristo. Estamos del lado de Dios. Y hemos recibido vida nueva. Por uno solo, verso 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Ahora vuelvo a decirte, ¿cuántos se volvieron pecadores? Todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, todos pasaron a ser pecadores. Muchos. Por uno solo. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Ahí es donde entra ese equilibrio y que si lo miramos realmente siempre está a nuestro favor. Adán pecó, el pecado entró al mundo, el pecado entró a la humanidad. Esas personas que están en los desfiles, esas personas que están en las comparsas, que están saliendo de los bares, que están en lo que estén en ese momento, son descendientes de Adán. El pecado entró en ellos por la desobediencia de Adán. Pero el acto de justicia de Cristo puede hacer que ellos sean declarados justos. ¿Quiénes de los que están en el carnaval el día de hoy pueden ser declarados justos? Todos. No hay ninguno que esté más allá de la gracia de Dios. No hay ninguno que esté más allá del perdón de Dios. No hay ninguno que esté más allá de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta, iglesia. Eso es lo que debes recordar, porque si no vamos a comenzar a asumir precisamente una actitud incorrecta hacia ellos. Versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Mira, esto es tan tremendo. La ley no causa el pecado. La ley lo que hace es mostrar ¿qué?
el pecado, cuando la ley llega, no es que porque Dios entiende esto, Dios no cambia. Es decir, lo que Dios dijo que estaba mal en la ley, cuando Dios dice que no tendrás otros dioses, que no adorarás imágenes, cuando Dios dice no adulterarás, cuando Dios dice no vas a robar, cuando Dios dice no vas a codiciar los bienes de tu hermano, de tu vecino, cuando Dios dice vas a honrar a tus padres, no fue que Dios sacó al pueblo de Egipto, se llevó a Moisés y lo tuvo 40 días allá en la cima del monte, porque en los 40 días Dios estaba pensando, ¿qué les pongo? ¿Qué me gusta? Miguel, tú me conoces de cerca, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué le decimos al pueblo? No, Dios nunca ha cambiado. Desde el principio para Dios estaba mal el adulterio. Desde el principio para Dios estaba mal la deshonra a los padres. Desde el principio para Dios estaba mal la mentira. Desde el principio para Dios estaba mal el asesinato. Desde el principio para Dios estaba mal lo que hoy está mal. Y tienes que comprender eso, porque lo que hace Dios al entregar la ley es decirle, miren lo que yo veo mal, y cuando ellos ven lo que dice que está mal y lo comparan con su vida, estamos perdidos. Porque eso que dicen que no hay que hacer es lo que yo hago. En eso es que me la paso. Y si Dios dice que va a quitarle la vida y a echar en el infierno a todo el que hace algo de eso, yo estoy condenado. Y quiero decirte algo, ese es el propósito de ser confrontados con el pecado y la santidad de Dios. Porque no hay uno solo que pueda ver a este Dios santo y decir, uy, menos mal que estamos en el mismo canal. No, nunca has estado en el mismo canal con el Señor. Si te comparas con la ley del Señor, si te comparas con la santidad del Señor, si te comparas con el varón perfecto Cristo Jesús, siempre llegarás a la misma conclusión. Estás perdido. Estamos perdidos. No hay manera. La ley nos convence de lo mal que estamos. La ley nos lleva a entender que estamos realmente fuera de lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Fue dada, verso 20, para que la gente se diera cuenta de la magnitud. La palabra magnitud viene a hablar de tamaño. Pero no dice lo grande, sino la magnitud. De hecho, la palabra magno hace referencia a ¿qué? Hay algo grande. La magnitud es el gran pecado que tenía. El propósito era ese. La gente escucha la ley y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, estamos condenados. No hay manera de escapar de esto. Si Dios dice que eso está mal, estoy perdido. Ese es el propósito, amado hermano. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Cómo? No habían sido destruidos. No habían sido destruidos. Ahora quiero que pienses un momento en esto, porque a veces pasamos muy por encima de la escritura. El pueblo se encuentra cautivo en Egipto, lleva 430 años cautivos en Egipto. Todos, escúchame bien, absolutamente todos los que estaban en el desierto habían nacido en la esclavitud. Todos, porque todos habían, no había ninguno ahí que tuviera todavía la edad que tenían los primeros hombres. Ya ninguno pasaba de los 120, 130 años. Es decir, que todos habían nacido en Egipto, todos habían nacido en esclavitud, todos estaban volcados a lo que todo el mundo hacía en Egipto. Amén. Ahora, ¿por qué eran considerados el pueblo de Dios? No por lo que ellos hacían, sino por lo que Abraham había hecho. Ellos eran considerados parte del pueblo de Dios, la nación escogida de Dios, Israel, no por lo que ellos estaban haciendo, sino por lo que sus padres habían hecho. El Señor dice, seré fiel a la promesa que dice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero estaban allí realmente por lo que Abraham hizo. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta gente en Egipto estaba acostumbrada a la idolatría. Esta gente en Egipto estaba acostumbrada a la mentira. Esta gente en Egipto estaba acostumbrada a la envidia. ¿Cómo crees tú que un esclavo israelita bajo el yugo de los egipcios veía cuando pasaban los egipcios en sus carruajes, sus caballos, o cuando veían cómo los hijos de los egipcios disfrutaban de cosas que sus hijos jamás podrían tener o siquiera imaginar? Había envidia en sus corazones. Seguramente deshonraban a sus padres. Ahora, son en ese estado, préstame atención, en ese estado pecaminoso son sacados de Egipto. Dios obra milagros portentosos, las 10 plagas sobre Egipto, luego abre el mar, pasan por el mar, se cierra el mar, están allá en el desierto y luego Dios les muestra, les dice, esto está mal. Y ellos dicen, toda mi vida he vivido así.
A eso es que se refiere. Mientras más pecaba la gente, más sobreabundó la gracia. ¿En qué se manifestó? En que los rescataron. No tenía que rescatarlos. Lo justo que era. Cuando el mar se abrió y los israelitas pasaron, fue una muestra extraordinaria de gracia. Porque lo justo era que el mar se hubiese cerrado, hubieran caído las dos murallas que se hicieron de agua sobre israelitas y egipcios por igual. A eso se refiere. Cuando tú te das cuenta verdaderamente de lo que Dios dice que debe ser la vida de un ser humano, te das cuenta que la gracia no te alcanzó cuando conociste a Cristo. Te das cuenta de que la gracia te ha acompañado desde que fuiste engendrado. Porque no fuiste destruido. No sé si me estoy haciendo entender. A veces pensamos, no, la gracia de Dios cuando lo conocí. No, la gracia de Dios ha estado sobre tu vida aún desde antes porque no fuiste destruido. Fuiste sacado. ¿Cómo? Entiende algo. Fuiste llamado hijo de Dios antes o después de arrepentir o después de haber dejado el pecado. ¿Todavía eras pecador o cuando ya habías dejado el pecado? ¿Cuándo fuiste considerado hijo de Dios? Cuando todavía eras pecador. Ninguno puede decir lo contrario. Fuiste rescatado siendo un pecador, exactamente igual que fue rescatado el pueblo de Israel. Por eso es que dice acá, entre más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó, es decir, la gracia sobrepasa la magnitud del pecado porque ese es el plan de Dios. Entonces, versículo 21. Así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Un pequeño paréntesis aquí, pero creo que es necesario que lo acuñemos. ¿Cuál es el resultado de la gracia de Dios? ¿Cuál es el resultado de estar en la relación correcta con Dios? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Cargos nuevos? No, mira, ¿cuál es el resultado? Vida eterna por medio de Cristo Jesús. No hay más. No te engañes. No dejes que lo que está circulando en las redes sociales te engañe. No dejes que los superpastores te engañen. No dejes que tu carne te engañe, porque no se te ha prometido algo diferente a la vida eterna. Es lo que se nos prometió. ¿Cuál es el resultado de estar en Cristo Jesús? Vida eterna por medio de Jesucristo. No es otra cosa. Ya no eres enemigo y ahora vas a poder ir a la Jerusalén celestial. No se te ha prometido ni un centavo. No se te ha prometido nada más. Todo lo demás, si tú dices, pero es que yo esperaba que el Señor, tú esperabas, Dios no te lo prometió. Bien lo has dicho. Es que a mí me dijeron, pero no fue el Señor. No fue el Señor. El Señor ha dicho que si crees en Él y entras bajo este pacto de la gracia, ¿qué vas a recibir? Vida eterna. ¿Y la vida eterna dónde la vas a recibir? Allá la vas a ver. Ya la tienes, aunque no la ves. Porque Pablo dice, ahorita vemos de manera imperfecta. Ya la tienes, ya tienes vida eterna. No la ves, porque sigues muriendo en este cuerpo, sigues viendo problemas, pero ya tienes esa vida eterna. ¿Cuándo la vas a ver? Allá, aquí no. Bueno. Ahora bien, ¿qué nos dice este versículo 20 y 21 para ponernos en contexto? Amados, donde sobreabunda el pecado, donde se mueve el pecado, donde reina el pecado, es donde la gracia más se manifiesta. A veces pensamos, ay Señor, si viviéramos en una ciudad, no sé si alguno ha pasado por su cabeza ese pensamiento, una ciudad más santa, una ciudad donde las mujeres se taparan más, una ciudad donde no hubiera tanto holgorio, tanta invitación a tantas cosas, y entonces, ¿dónde vas a brillar? ¿Quieres construir una ciudad cristiana? Donde todos sean cristianos.
y entonces ¿dónde vas a brillar? ¿Dónde vas a poder llevar a cabo la obra maravillosa del Evangelio? Porque es donde tiene que entenderse esto. La Escritura nos muestra que Dios tiene el plan de manifestar su gracia donde está abundando el pecado. Nuestra ciudad es una ciudad tomada por el pecado. Todo el mundo tiene pecado, pero Barranquilla en este país tiene algo especial para eso. Tiene algo especial. De hecho, todos los barranquilleros tienen fama en el país de ser todos rumberos. O sea, te ven en otra ciudad. Ah, tú eres rumbero. ¿Por qué? Que nació en Barranquilla. Ya, hay un estigma allí, hay una etiqueta. Porque esa es la característica de la ciudad. Si el Señor nos puso en esta ciudad, hermanos, es para que sobreabunde la gracia. La respuesta a las personas que están en este momento en el carnaval no es un edicto de santidad, es el Evangelio. La respuesta la tienes tú en tu boca. La respuesta la tienes al presentar lo que Cristo hizo, porque ¿cómo van a conocer que el acto de justicia de Cristo los pone en la relación correcta con Dios si no les predican el Evangelio, como dice más adelante? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Dice aquí más adelante el Señor a través de Pablo en esta misma carta. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo vas a esperar que el próximo año haya un cambio en la ciudad si los próximos 360 años va a seguir haciendo lo mismo? ¿Cuánta gente le has predicado el año anterior? No, te has dedicado simplemente a decir, son terribles, son terribles, son terribles. ¿Ya les predicaste? Porque ¿cómo van a entender que en Adán fueron condenados, pero que en Cristo son justificados si no les predicas a Jesucristo? Si no les predicas cuál fue el acto de justicia. Tienen que entender, porque si no entienden cuál es el acto de justicia de Cristo, no pueden ser salvos, amados. No pueden ser salvos si no entienden el Evangelio, si no se les explica su condición, si no son expuestos a la ley de Dios, si no son expuestos a su situación para que digan, oye, si en verdad Dios condena esto, yo soy condenado. Porque tienes que comprender que el 99.9%, por no ser absolutista, de la gente que está en ese momento alistándose para seguir en su desorden, cree que se va para el cielo si muere hoy. Se muere gente en pleno desorden, de borrachera, de todo, y la gente dice, un ángel más en el cielo. ¿No has escuchado esos comentarios? Iba en su carro borracho, se estrelló contra el poste y entonces la familia le dicen, bueno, hoy el cielo tiene una lucecita más. Y no, es un cliché, lo creen. Lo creen. Una de las cosas más terribles, amados, es que pocos de los que están allá piensan, yo sé que estoy para el infierno, pero no importa, me lo voy a gozar. No piensan eso. Ellos creen que están bien. La iglesia a la que siguen y que dice que representa a Jesucristo, les dice que está bien. Lo que lo comenté, el domingo antepasado hubo un cura aquí en el Atlántico que salió disfrazado de monocuco. Tienes que entender la ceguera espiritual que tiene esta gente. Si su líder espiritual, y quiero que entiendas algo, que la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico romano, y nos hablaron de Padre, nos hablaron de Hijo, nos hablaron de Espíritu Santo, y nos leían este mismo libro. Y esa misma gente le está diciendo que se vaya para el carnaval. ¿Cómo sale un cura vestido de monocuco? O sea, si por lo menos esa iglesia era algo de reverencia. Monocuco, y por ahí leí el artículo completo, el que no puede, no, ¿cómo así? Y entonces que salieron grupo de Millo y bailaron y todo, y una canción que decía que el ángel Miguel estaba tomando con Gabriel, o sea. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la mayoría de las personas creen que Dios en ese momento está también danzando en la Vía 40. La mayoría de ellos cree que Dios no está molesto. La mayoría de ellos piensan que lo que están haciendo no es pecado, porque no están matando, porque pagaron su palco, porque pagaron su botella de licor, porque no han secuestrado, entonces están bien. Y muchos de ellos van con su esposa
Mira, yo ni siquiera adultero, voy con mi mujer. ¿Cuál es el problema? ¿Entiendes, iglesia? Lo único que puede sacarlos a ellos de lo que está es que tú vayas y cumplas con tu función. Predica el evangelio. Ahora, no te estoy diciendo que te vas a meter ahorita y pares el desfile de la Vía 40 y te atravieses contra una carroza en el día de hoy. Tienes 365 días en que están en su sano juicio para predicarles.